Buenas noches, tengan todos y todas. Hoy es 22 de septiembre del año 2021 y estamos exactamente a la mitad de ciclo, ¿verdad? Sin sentirlo, vean ustedes, ya estamos en la clase número 10, ¿verdad? En este caso, pues, vamos a darle finalización a lo que es la unidad 5, que se llama los animales y las plantas. Sin embargo, pues se ha trabajado lo que son los reinos, ¿verdad? Tanto el reino animal como el reino de las plantas o vegetal, ¿verdad? La semana anterior, pues trabajamos toda la parte de la taxonomía, vimos un poquito lo que son los dominios y hablamos un poco también de los reinos protista, fungi en todo caso. Ahora pues vamos a trabajar la segunda parte, que sería en este caso la parte del reino vegetal y del reino animal. Tanto el reino vegetal como el reino animal forman parte de la finalización de la jornada en este caso. Y en ese sentido, pues vamos a trabajarlo de esa manera. Permítanme. Vale, voy a empezar por compartir lo que es la diapositiva, ¿vea? Para que ya tengamos el inicio de la jornada del día de hoy. Me avisan si ya pueden ver. Ya, Lee. Bueno, vamos a iniciar con dos de los reinos más conocidos, digamos, hasta este momento. Dos de los reinos que al final, pues de todo, se conocieron de primera mano. Fueron los primeros que se pudieron establecer porque eran los que los científicos de ese momento veían como algo más que claro, pues, se veían los animales que eran seres con plumas, seres con pelo, seres con escama, que podían andar tanto en lo que es el agua, el aire o la tierra. Entonces, veían una clara diferencia entre lo que es ese tipo de especie versus las especies que se veían como los árboles, los hongos, las plantas que estaban, las algas que estaban pues como pegadas a un sustrato sin poderse desplazar de un punto A un punto B. O sea, era bastante obvio, digamos, el hecho de que eran dos cosas completamente distintas. Entonces, al ser dos cosas completamente distintas, se pudo llegar a tener la primera forma de clasificación en ese caso, que nos dio como pauta lo que era el reino animal y el reino vegetal. Así que luego se fue separando cada uno de ellos en otras ramas, otros reinos, que son los que ya previamente hemos mencionado. El reino vegetal, también denominado reino plantae, es un término aplicado a todos aquellos seres vivos pluricelulares que crecen en la tierra y que absorben de esta los nutrientes. Otro aspecto que caracteriza al reino plantae es que producen fotosíntesis. Son organismos autótrofos y su composición interna se compone de materia, en ese caso, que es el alimento. En la siguiente lámina me parece que continuamos. En este caso, pues hablamos que
es un término aplicado a todos aquellos seres vivos pluricelulares. Cuando hablamos de pluricelulares, estamos hablando de que tienen muchas células, muchísimas células. Todos los representantes del reino vegetal pues nacen y crecen en la tierra, necesitan el sustrato para poder llevar a cabo lo que es el crecimiento y la posterior reproducción, ¿verdad? Y la muerte pues como parte del ciclo vital. Las plantas y algunos de otros reinos, como algunos protistas, algunas bacterias, generan lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es la reacción química más importante que existe, ¿verdad? Es la que al final es la que hace que ellos se consideren organismos autótrofos. Cuando hablamos de organismos autótrofos, estamos hablando que son organismos que ellos solos producen su propio alimento, ¿verdad? Al producir su propio alimento, pues no vamos a ver que las personas le estén dando de comer a un árbol o a una planta, sino que ella básicamente, mediante la reacción de la fotosíntesis, va a estar realizando esa reacción química donde se necesita oxígeno, perdón, dióxido de carbono y agua, y la planta pues mediante la fotosíntesis logra sintetizar la energía química, o sea, la energía solar para producir energía química y en forma de glucosa, que es el alimento de ellas y que a la larga pues es la que nosotros utilizamos para nutrirnos de energía en las cadenas tróficas. Y pues nos proporcionan oxígeno O2, que es el aire que todos nosotros respiramos. Entonces eso nos hace ver de que el organismo es un organismo autótrofo. Para empezar, conviene dirigirnos al origen etimológico de la palabra. Vegetal viene del latín vegetare, que significa vivificar o estar vivo. Era algo como inusual en aquel tiempo. Ahora sabemos que son seres vivos, pero cuando no se sabe de algo, cuando se tiene cierto desconocimiento de la situación, pues era como inusual. Yo me imagino cómo se pudieron haber estado sintiendo las personas al ver que algo que no era un animal podía estar pues naciendo, germinando de la planta, saliendo de la tierra, del sustrato, y que días pasaran y que al final, al pasar esos días, se diera lo que es un crecimiento, o sea, que el árbol empezara a crecer hacia arriba, ¿verdad? Entonces, al empezar a crecer hacia arriba, era como, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Al final, el decir qué está pasando, pues podría derivar en que se podría considerar un ser vivo, por lo que le pusieron vegetal, que viene del latín vegetare, que significa vivificar o estar vivo. Entonces, era como que yo veo crecer a un animal, crece desde un gato, por ejemplo, un perro, conforme va pasando el tiempo, pues va creciendo y al final eh, crecen las plantas exactamente igual. Y al crecer las plantas exactamente igual, pues se le puede decir es porque están vivas. Tradicionalmente la palabra se usaba para referirse a aquellos organismos con escasa o nula capacidad de respuesta ante su medio, refiriéndose comúnmente a hongos, algas y plantas. O sea, que quiere decir en ese caso que se refería con la palabra vegetal a los hongos, a las algas y a las plantas. Tanto los hongos como las algas tienen muchas cosas en común con las plantas. Entre ellas, y lo más importante, es que todas nacen del sustrato. O sea que al final todas tienen pues esa cualidad de nacer de la tierra y crecer sobre la tierra, o sea, sobre el sustrato al final. Y entonces eso vendría a tomar en cuenta esa situación
Sin embargo, pues ya hemos escuchado por esta clase o por clases de bachillerato o por lectura propia que los hongos y las algas no son plantas por varias razones. La más importante es que no generan la fotosíntesis, sino que son más bien seres que, aunque parezcan plantas, tienen la capacidad de alimentarse, ¿verdad?, de el exterior, aunque fue difícil en el pasado, en la historia, fue difícil el hecho de decir o de determinar eh, que los hongos, por ejemplo, no fueran plantas, si era algo que básicamente era exactamente igual que ver una planta, aunque ciertos hongos nacen en troncos o algo por el estilo, pero siempre tenía como el inicio lo que era el sustrato, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues nacer y crecer sobre el sustrato. Entonces, se puede decir, ¿verdad?, que con el paso de los años o con el paso del tiempo se fue pues dejando de lado la idea de que tanto hongos como algas fueran o formaran parte de lo que son las plantas. O sea, no son. Las plantas son completamente autótrofas, o sea, que generan su propio alimento, tienen célula vegetal, ¿verdad? En ese caso. Seguimos. Actualmente, sin embargo, aunque le dijimos vegetal eh, anteriormente, actualmente es muy común usar el término como sinónimo del reino plantae, porque realmente el nombre es reino plantae, ¿verdad? Sin embargo, nosotros decimos vegetal, ¿verdad? Por lo mismo de la etimología que se puede tomar anteriormente, ¿verdad? En el ámbito informal se habla de vegetales, ¿verdad? Aunque se puede decir que son plantaes, como las partes de las plantas que usamos en la industria alimentaria para el consumo humano. El término reino vegetal se ha usado también desde la antigüedad en la Grecia clásica, pero la botánica moderna ha dejado el término obsoleto, por lo que ha tomado a bien colocarle reino plantae. Entonces, en ese caso, pues tomaríamos esa interpretación. Vea, reino vegetal es como popular y pues se le dice reino plantae. Aunque vegetal, pues sabemos que viene de la palabra vivo, vea, etimológicamente hablando. Cuando nos referimos a ellos coloquialmente como sinónimo del reino plantae, las características de los vegetales son las siguientes. Vamos a ver algunas de las características que puede poseer el reino plantae. Puede ser de que sean más, pero acá vamos a poner algunas que son bastante importantes. Primero, son seres vivos eucariotas. Es la primera interpretación que se le puede dar. Son seres vivos eucariotas. Al decir que son eucariotas, estamos hablando o estamos diciendo que se habla de lo que es células actuales, células nuevo, células actuales, células nuevas que poseen sobre todo la característica un núcleo definido y en el núcleo pues está contenido lo que es el ADN y toda la parte genética, ¿verdad? Esa es que son seres vivos eucariotas. Otra característica, no tienen capacidad de locomoción voluntaria. Cuando hablamos de locomoción, es el hecho de que un ser pueda moverse de un lado para el otro, vea que se mueva pues de un lado para el otro o de una posición a una posición B, más bien el movimiento que ellos tienen o la locomoción que ellos tienen, si se le quiere llamar así, o el movimiento es, por ejemplo, el fototropismo, por ejemplo, que es cuando las plantas se mueven, no cambiando de posición, pero sí moviéndose
de un lugar hacia el sol, fotosol, luz hacia la luz, ¿verdad? Entonces ahí estaría como esa interpretación que se le puede dar. La gran mayoría de los seres vivos son fotosintéticos. Quiere decir, al ser fotosintéticos, que tienen la capacidad de realizar lo que es la fotosíntesis, ¿verdad? Y pues ya hemos mencionado que es propia de lo que es el reino, en ese caso, el reino de las plantas, ¿verdad? Ahí se podría tomar en cuenta esa interpretación. Gracias al punto anterior, pues se consideran las plantas como seres autótrofos. Ya hemos mencionado esa interpretación. Se dice que son seres autótrofos porque al final pueden o tienen la capacidad de generar su propio alimento. Al generar su propio alimento, pues al final, ¿verdad? Va a tener lo que es ese calificativo, el poder o la capacidad de tener eh, lo, que, lo que muchos decimos, convertir la energía del sol en energía química, ¿verdad? Ya utilizable para las plantas en forma de glucosa y utilizable para lo que son las personas y animales en la cadena trófica. Entonces, es autótrofo. Las células vegetales cuentan con una pared celular propia con base de celulosa. Celulosa es un polisacárido presente en las células, ¿vea? Que hace que tenga un tallo duro. Están formados por raíces, tallo y hojas que en su mayor parte está con flores y frutos en algunos casos. Hay plantas solo con flores y hay plantas con frutos en algunos casos, ¿verdad? Serían algunas de las características que se pueden mencionar de lo que es el reino de las plantas. Así, nos encontramos ante un grupo de seres pluricelulares. Cuando hablamos de seres pluricelulares, estamos hablando de que tienen muchas células que forman la base de la cadena alimentaria en prácticamente todos los medios del planeta, pues su capacidad de transformar la luz, lo que les decía, solar y la materia orgánica, inorgánica en materia orgánica, aprovechable por otros organismos, resulta clave en la formación de nuestro planeta tal y como lo conocemos. Quiere decir que las plantas o el reino vegetal son las únicas especies que pueden y tienen la capacidad de convertir la materia inorgánica y la luz solar, la energía solar, en alimento, en oxígeno y en materia orgánica, que es lo que al final, mediante la cadena trófica, se puede generar o se puede dar. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta esa intención que se da. Antiguamente se creía que las plantas o vegetales no tienen sentidos ni capacidad de reacción ante cambios en el medio, pero se ha demostrado que esto no es cierto. Las plantas sienten y reaccionan de una infinidad de formas, algunas de ellas aún más complejas y afinadas que las de los animales. Son seres vivos completos y merecen nuestro respeto y aprecio. Para ampliar tu conocimiento sobre este tema, te animamos a leer estos otros artículos de Ecología Verde sobre las plantas sienten dolor. Fíjense que eso es bien importante, porque muchas veces yo no veo bien, ¿verdad? Que nosotros pasemos, digamos, por un árbol y al final ese árbol le pasemos jalando las hojas o le pasemos arrancando una ramita. O sea, yo siempre me he preguntado, bueno, de antes, ¿verdad? ¿Y les duele? Sí siente. Ya se creía que no.
Sin embargo, pues son seres vivos que tienen celulosa, que tienen savia bruta, que tienen savia elaborada, y al final, pues eso se podría tomar y se podría interpretar dentro de algo que es estimulante para la planta. El hecho de que una planta se mueva, que se mueva de un lugar para otro, por la fotosíntesis, por el fototropismo y todo eso, nos puede dar esa interpretación. ¿Sienten? Sí, o se sabe que sí. De repente tenemos a algunas personas, escuchan a algunas personas que a las plantas se les habla, ¿verdad? Entonces dice, bueno, esa persona está loco o loca porque le está hablando una planta. Pues aunque no lo crean, una planta siente y padece. Una planta siente eh, dolor y siente también si está siendo bien tratada. En ese caso, vea, vamos a hablar de los tipos de vegetales. Cuando hablamos de los vegetales como parte de la dieta humana, que es uno de los usos más comunes de la palabra fuera del ámbito científico, es habitual dividirlos según la parte que nos comemos. Así, mientras que consideramos hortaliza a todas las plantas de las que nos alimentamos, las distinguimos según si nos comemos su raíz o sus hojas. Estos son algunos tipos de ejemplos de vegetales dentro de este contexto. Al final, el reino vegetal, que era lo que se mencionaba anteriormente, que significa vivo, pues la palabra está bastante arraigada en lo que es los vegetales, porque así le llamamos a esas sustancias, digámoslo, o a esas verduras, no sé, vegetales, ¿verdad? Entonces, como que siempre termina existiendo termina existiendo como un arraigo, digámoslo así, hacia lo antiguo, porque es como que quien no conoce el decir vegetales. Ahí está. Tenemos, son 6 grupos, creo que se pusieron, ¿verdad? Aquí tenemos los primeros 3. Están los bulbos, están las raíces y están los tubérculos. Los bulbos son la parte que se encuentra entre la raíz y el tallo, que en algunas especies crece como reserva de alimento y agua. Son bulbos la remolacha, la cebolla y el ajo. Raíces. El órgano con el que la planta absorbe nutrientes resulta de gran valor alimenticio en muchas especies. Algunas de las más conocidas son la zanahoria, el nabo o el rábano, que gracias a la selección artificial son hoy mucho más carnosas y aptas para nuestro consumo. La selección artificial, que es algo de la evolución y de la genética que se tiene dentro de los seres vivos y de la ingeniería genética, se ha establecido dentro de ellos una, digámosle así, una como, no sé cómo decirlo, una extensión de lo que pueden ser las plantas más y mejoradas, mucho mejoradas, desde las raíces, desde los tallos, desde los bulbos, desde las hojas, desde el propio fruto, y que hace que se pueda considerar o se pueda obtener mejores productos dentro de la ingeniería genética e incluso dentro de lo que puede ser, digamos que una clonación de plantas. Los tubérculos generados de las raíces de algunas plantas son reservas de sustancias con el mayor aporte de hidratos de carbono, son muy nutritivos y vienen de América. Entre ellos está la patata, ¿verdad? Dentro de este grupo. Los tubérculos son, y los bulbos también, son de calidad alimenticia, ¿verdad? Algunas raíces también tienen ese calificativo. Tenemos tallos, son las otras partes de la planta,
tallos, hojas, frutos y semillas. El tallo es la parte de la planta que le da estructura y sostiene las hojas, flores y frutos, pero también pueden ser un excelente alimento. Por ejemplo, el apio, que es el tallo, el que se come, muy bueno, por cierto, y nutritivo. Los espárragos y los puerros. El tallo viene siendo como el sistema esquelético de las plantas, es el que le da como el sostén a toda la hoja y a todos los frutos o a todas las flores que están sobre él, ¿verdad? Y que forman parte de eso. Las hojas, este tipo es de los más comunes. Encontramos entre ellos la lechuga, la espinaca, la acelga y la rúcula. Incluso nos comemos hasta la hoja del jocote, es muy rica. Los frutos, que es lo que más se aprovecha, que está entre las frutas, están algunas de las verduras más apreciadas y nutritivas, como el tomate, el pepino, la manzana o el aguacate. Y las semillas, que en la evolución es lo mejor que pudo haber existido, porque una semilla ante la ausencia de humedad puede pasar mucho tiempo sin germinar y nomás encuentra una humedad y encuentra que un sustrato donde pueda desarrollarse, pues la semilla puede accionar y generar ya el nuevo ser. Aparte que las semillas tienen propiedades alimenticias, muchas semillas son de alto valor nutritivo, ¿verdad? Que pueden ser de origen vegetal, son de hecho de origen vegetal y que pueden ser nutritivas para el cuerpo humano. Usos de los vegetales. Algunos de los usos de los vegetales son, uno de los usos más importantes de los vegetales es en la industria alimentaria, tanto en la humana como en la de los animales domésticos. Cuando hablamos de que son los vegetales comestibles, nos referimos a todos aquellos con propiedades beneficiosas para el consumo humano de alguna de sus partes. A menor nivel, los vegetales se usan también como importante elemento de decoración y paisajístico. Desde las plantas ornamentales de muchos tenemos en nuestros hogares y jardines, a los diseños de grandes parques y zonas verdes que mejoran nuestra calidad de vida. Ya vimos en la primera parte que es como alimentación y la segunda parte como decoración o de paisaje en los hogares y en jardines o a cielo abierto. También se sabe que los vegetales producen oxígeno mediante la fotosíntesis. Ahí se puede hablar. También es algo sumamente importante el hecho de mencionar esa interpretación. Serían algunos de los usos que se le pueden dar a los vegetales. Ahí podemos ver un pequeño jardín, ¿verdad? Donde hay varias especies, varias plantas diversas que forman parte del reino plantae, ¿verdad? Ahí se puede ver una imagen. ¿Cuáles son los vegetales más importantes? Todos los vegetales son importantes para mantener la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, pero para el ser humano podríamos decir que los más importantes son los que más consumimos. En este sentido, los 5 vegetales más importantes son, y eso es por consumo, ¿verdad? Por consumo. Serían el arroz, el maíz, el trigo, el mijo y la patata, ¿verdad? Les voy a mencionar acá. El mijo no es muy común para nosotros. Dice acá, él es el sorgo o maicillo. En otros lugares, en el campo, se comen tortillas de maicillo. Son bastante ricas. No sé si las han probado alguna vez, pero son algo como más duritas, ¿verdad? Pero existe, de los más importantes
Tal vez no para nosotros porque usamos el maíz, pero sí para gente de otros territorios. En ese caso. Como estamos hablando de lo que es el reino Plantae, pues vamos a mencionar también que el reino Plantae pues posee lo que es célula vegetal y ahí están pues todas las partes que componen a una célula vegetal. Tiene muchos organelos similares a los de a los de los animales. Sin embargo, hay diferencia entre lo que es la vacuola, entre lo que es el cloroplasto y propiamente la pared celular. De ahí lo demás, aparato de Golgi, citoplasma, peroxisoma, mitocondria, plasmodesmos, vesículas, ribosomas, citoesqueletos, todo lo tienen o lo comparten entre plantas y animales. Ahí está una de las exclusivas de la planta, de la célula vegetal. ¿Qué sería en ese caso la vacuola? La vacuola son orgánulos unidos a la membrana que se pueden encontrar tanto en los animales como en las plantas. En cierto modo son los lisosomas especializados. Su función es manejar los productos de desecho. Esto significa que pueden deshacerse de los residuos. En ese caso se puede hablar de lo que es la vacuola. Otro de los organelos que se puede tomar en cuenta es el cloroplasto. El cloroplasto, pues, es un organelo exclusivo de lo que es las plantas, ¿verdad? Ahí están las partes del cloroplasto, el estroma, el espacio de la intermembrana, el tilacoide, la membrana interna, la membrana externa, la grana y los tilacoides. Es donde se realiza la fotosíntesis. Los cloroplastos son los orgánulos celulares que en los organismos eucariontes fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Ahí saben o ya deben saber que se genera lo que es la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesículas. Los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como la clorofila. Entonces podemos hablar de que el cloroplasto es sumamente importante, quizás de lo más importante de la célula vegetal, porque al final su pequeña y su peculiaridad, interpretación que se tiene de ella, pues va a generar al final que sea algo sumamente importante en ese sentido para realizar lo que es la fotosíntesis. Vaya, vamos a iniciar en este momento con el reino animal. Y como les decía, esta va a ser la segunda parte que vamos a interpretar. Sabíamos que es uno de los reinos más evidentes, ¿verdad?, que se tienen en cuenta, y pues acá vamos a trabajar un poquito, ¿verdad?, dentro del reino animal, y vamos a trabajar con la otra parte que les traía, que era la parte ya utilizando lo que es la pizarrita, pues para que tengamos una pequeña interpretación al respecto, ¿verdad? El reino animal, saben ustedes de que es demasiado amplio, ¿verdad? Que es demasiado amplio en todo sentido. En todo sentido con respecto a lo que es el reino animal.
el reino animal, ¿verdad?, incluye a organismos gigantes, ¿verdad?, y incluyen a organismos pequeños, incluyen incluso a unos que se consideran no conocidos por las personas, ¿verdad? Entonces se genera esa duda. Los animales que conforman este reino, ¿verdad?, poseen una gran diversidad de formas y de conductas, ¿verdad? Ya que, pues, básicamente hay una extensa gama de interpretaciones que se le puede dar. Vamos a hablar de algunas características. Vamos a empezar a hablar de algunas características. Vamos a ir aprendiendo características del reino animal. Entre ellas, la primera característica que se tiene del reino animal, que son de carácter pluricelular, de carácter pluricelular. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a usar esto. Carácter pluricelular. ¿Qué quiere decir cuando hablamos que son de carácter pluricelular? Quiere decir de que se dice que van a tener siempre muchas células, desde cualquiera hasta, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Otra característica que se tiene es que tiene células eucariotas. Tiene células eucariotas. Ya hemos mencionado, anteriormente lo tomábamos en cuenta con respecto a la célula vegetal también, y entonces hablamos de que son células eucariotas que poseen núcleo y que en el núcleo está contenido lo que es el ADN, ¿verdad?, en el núcleo celular, ¿verdad? Y son las células actuales. Otra de las características es que son heterótrofas. Me equivoqué. Son heterótrofos. Son heterótrofos. ¿Qué quiere decir el hecho de decir son heterótrofos? Estamos hablando de que la célula animal no tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis y tampoco tendría lo que es la capacidad de que pueda generar su propio alimento, por lo que son necesarias que se haga lo que es la ingesta de alimentos, ¿verdad? La ingesta de alimentos, y pues se generaría en ese caso ese término heterótrofos. Vamos a hablar en muchos de los casos que la reproducción es sexual. La reproducción es sexual. ¿Verdad? Cuando hablamos de que la reproducción es sexual, estamos hablando de que entre ellos es siempre, en la mayoría de los casos, se va a tener lo que es un macho y una hembra, o un masculino y un femenino, para que se pueda generar descendencia fértil, ¿verdad? En la fecundación van a intervenir tanto los seres de los cromosomas de los seres de los machos y de las hembras, o de lo masculino y de lo femenino, ¿verdad? En ese caso. Y por alguna otra más podríamos hablar de que tienen locomoción. Locomoción autónoma. Estamos hablando de que tienen locomoción autónoma. Quiere decir que al final
cada animal puede moverse en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos, sin que alguien lo jale o que alguien lo arrastre, ¿verdad? De ninguna manera se tomaría en ese caso así. Vaya, eso sería con respecto a las características. También podríamos hablar así rápidamente de la clasificación. Podríamos hablar de lo que es la clasificación. Vaya, una de las clasificaciones, hay varias que se pueden tomar, pero una de las más importantes es que la clasificación se da en dos grandes grupos. Entre ellos estarían los vertebrados y los invertebrados. Estamos hablando de una de las clasificaciones más importantes, ¿verdad? Entre los animales vertebrados y los invertebrados, ¿verdad? En ese caso, los vertebrados, pues son los que poseen columna vertebral, ¿verdad? O espina dorsal, digámoslo así. Y los invertebrados, pues, no poseen lo que es una espina dorsal o una, digamos, columna o una espina dorsal propiamente dicha. Sería en ese caso algo sumamente importante, ¿verdad? Cuando hablamos del reino animal, estamos hablando de algo sumamente amplio, ¿verdad? Hay una cantidad bastante grande de que se podría mencionar y que se podría tomar en cuenta, ¿verdad? Para lo que es la respiración, la nutrición, la digestión, la excreción, ¿verdad? En ese caso, podríamos hablar que hay animales que se clasifican también en 5 grupos, ¿verdad? Vamos a escribir acá que los animales se clasifican en 5 grupos. Vamos a ver, se clasifican en 5 grupos. Es también otra en la que se podría dar lo que es la interpretación. La primera, podríamos hablar de que se pueden dar los mamíferos. Los mamíferos. También podríamos hablar de lo que es los peces. También podríamos hablar de las aves. Podríamos hablar de los anfibios. Y de los reptiles. Podríamos hablar de esos 5 grupos. ¿Qué tienen en el cuerpo? En el caso de los mamíferos en el cuerpo tienen pelo. Los peces en el cuerpo tienen escamas. Las aves en el cuerpo tienen plumas. Son características bien visibles, ¿verdad? Los anfibios tienen una piel, es como una piel brillosa, ¿verdad? Entonces, como lisita, se le puede llamar que es una piel húmeda. Y en el caso de los reptiles también tiene escamas.
se puede hablar de lo que tienen cada uno de los animales, ¿verdad? Podríamos hablar también sobre otra clasificación o qué otra cosa puede tener cada uno de ellos. Por ejemplo, la respiración, ¿verdad? En el caso de los mamíferos, la respiración es a través de pulmones. En el caso de los peces, estamos hablando de, estamos aprendiendo aquí a escribir. El caso de, tiene branquias, ¿verdad? En el caso de las aves, también vamos a decir que tienen pulmones. En el caso de los anfibios, también tiene pulmones. Y en el caso de los reptiles, también tiene pulmones. Podríamos hablar en ese caso de lo que es ya el cuerpo y de lo que es la respiración. Podemos hablar, voy a ir poniendo aquí quizás para que tengamos mejor, ¿verdad? Vamos a poner, aquí era, en el caso de la primera era cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, aquí lo voy a poner en rojo, y respiración. Podría haber una tercera clasificación que le vamos a llamar extremidades. Vamos a pasar a negro. Las extremidades, en el caso de los mamíferos, son patas. En el caso de los mamíferos, son patas. En el caso de los peces, son aletas. En el caso de las aves, tiene dos, ¿verdad? Ustedes saben, tiene alas y tiene patas. Por eso vemos un pajarito volar y caminar, ¿verdad? En el caso de los anfibios, tienen patas. Y en el caso de los reptiles, también tiene patas o no tiene nada, ¿verdad? En ese caso, podríamos hablar ya del cuerpo, de la respiración y de las extremidades. No sé si les está pareciendo la segunda parte cómo se estaba dando, ¿verdad? O cómo se está dando. ¿Verdad? Es como más específico. ¿Entiende? Y así usamos el recurso. Otra que podríamos tomar en cuenta es cómo se desplazan. Así me cae. Desplazamiento. Desplazamiento. El desplazamiento, en el caso de los mamíferos, o sea, cómo se desplazan, caminan, caminan. En el caso de los peces, ¿cómo se desplazan? Nadan. En el caso de las aves, sobre todo vuelan. Y también caminan. En el caso de los anfibios, podríamos hablar de que nadan o saltan. Y en el caso de los reptiles, reptan o caminan. Otra que podríamos hablar en este caso es
El hábitat. Voy a ver si me cabe aquí la palabra hábitat. Si no, pues por lo menos hábitat. Hábitat. O sea, ¿dónde se mantienen viviendo? Estamos hablando de que en el caso de los mamíferos es en la tierra. No me gustó. Es en la tierra. En el caso de los peces es en el agua. En el caso de las aves, estamos hablando que también es pues en la tierra, no es en el aire. Oye, en el caso de los anfibios puede ser agua o puede ser también tierra. Y en el caso de los reptiles, pues es en la tierra. Ahí estaríamos más o menos con esa interpretación. ¿Verdad? Estaríamos hablando en ese caso de esa interpretación. ¿Alguna preguntita? Hola, ¿alguna pregunta? Por el momento no, Lick, se entiende. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces ahorita, explicar un poquito más de lo que son los animales vertebrados e invertebrados. Ya ahí va a quedar eso en la diapositiva y vamos a trabajar en otra página. Vamos a hablar de los animales vertebrados. Los animales vertebrados. Algunas de las cositas que podemos resaltar de los animales vertebrados. Entre ellas, tienen esqueleto interno. Tienen esqueleto interno. Tienen esqueleto interno, ¿verdad? O sea, todo lo que es el esqueleto o el sistema esquelético está por dentro, ¿verdad? En el esqueleto interno hay cráneo, tienen cráneo, tienen huesos, tienen cráneo y tienen hueso y pues sobre todo columna. Vaya, otra que el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Los vertebrados pueden ser ovíparos, pueden ser vivíparos. Cuando hablamos de ovíparos y vivíparos, los ovíparos que nacen por huevo, ¿verdad? Y los vivíparos que nacen de la madre directamente. Y los vertebrados tienen órganos de los sentidos.
sentidos. Vaya, ahora vamos a hablar de los invertebrados. Los animales invertebrados. Los animales invertebrados. Entre ellos tenemos que pueden tener un esqueleto que no está formado por huesos. Sería un esqueleto no formado por huesos. Pueden ser estructuras internas, pero que no es propiamente algo duro completamente, sino que algo puede ser un tanto flexible, ¿verdad? En el caso de los invertebrados, la mayoría son pequeños. Casi por lo general son pequeños. Pues como no hay un esqueleto, no les permite que puedan crecer en grandes proporciones, sino que se quedan aún pequeños. En este caso, en el caso de los invertebrados, la mayoría vive en el agua. La mayoría vive en el agua. O también puede vivir en sitios húmedos. La mayoría vive en el agua y en sitios húmedos. Y la mayoría o casi todos son ovíparos. Casi todos son ovíparos. O sea, nacen en ese caso por huevos. ¿Verdad? Podríamos ampliar muchísimo más lo que son los seres, en este caso, del reino animal, ¿verdad? Como les digo, se puede dar bastantes tipos de interpretación, ¿verdad? Entre ellos podríamos hablar siempre dentro de los vertebrados. Vamos a buscar otro color, a ver si se ve bien el verde. Dentro de los invertebrados podemos poner algunos seres dentro de los vertebrados. ¿Quiénes son vertebrados? Espérenme que no hay aquí donde poner. Aquí está. Los peces. También son vertebrados los anfibios. Son vertebrados los reptiles. Son vertebradas las aves. Y son vertebrados los mamíferos. Ahí está. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos son vertebrados. Ahora veamos quiénes pueden ser invertebrados. Algunos. ¿Quiénes pueden ser invertebrados? Los moluscos. Como le digo, el reino animal es amplio y podríamos hablar de cada uno, ¿verdad? Los artrópodos. Los artrópodos. También pueden ser invertebrados los equinodermos. Los equinodermos. Los anélidos. Y los nidarios.
Puede ser vertebrados e invertebrados. Ahí podríamos tener más o menos la clasificación tanto de los animales como de los vegetales en ese caso, ¿verdad? Podríamos interpretar esa situación de esa manera, ¿verdad? ¿Alguna preguntita que tengan al respecto de cada uno de ellos? Vea, dentro de los equinodermos, quizás la más representativa, podríamos hablar de la estrella de mar. ¿Verdad? Dentro de los moluscos podría estar, para que tengamos una idea. También podríamos tener lo que son el caracol, ¿verdad? Dentro de los artrópodos podemos poner, por ejemplo, ahí entra, por ejemplo, la mariposa, por decirles algo, entra en este sentido. Entre los anélidos están los gusanos y entre los nidarios, ya les busco uno, el más representativo, ¿verdad? Están las medusas. Podríamos tener lo que es esa interpretación, ¿verdad? Como decirles, mencionarles en cada uno de los sentidos, ¿verdad? Que se podría tomar en cuenta. Vamos a hablar en este caso, ¿verdad? De la que es la reproducción animal y vegetal. Vamos a usar otra diapositiva. Vamos a hablar de lo que es la reproducción. La reproducción animal. Dentro de la reproducción animal puede darse varias, entre ellas, dependiendo del animal que sea, puede ser un animal pues pequeño, puede ser un animal grande y ahí pues podríamos tomar en cuenta esa situación, ¿vea? Dentro de la reproducción animal o vegetal podemos tomar en cuenta dos, ¿verdad? Que sería en ese caso la asexual y la sexual. Por un lado, la asexual es uniparental, o sea, solo se da entre una especie, y la sexual pues sería biparental. Es biparental. Estamos aprendiendo. Biparental. ¿Vea? En el caso de la reproducción asexual y en la reproducción sexual, ¿verdad? En el caso de la reproducción asexual sería sin gametos. Sin gametos. Y en el caso de la sexual con gametos. En el caso de la reproducción asexual puede ser por mitosis. Recuerden que es cuando la célula se separa en dos, ¿verdad? Puede ser por mitosis y en la reproducción sexual es por meiosis, donde se generan las células, el código genético de la célula.
En el caso de la asexual podemos tener algunos tipos, ¿verdad?, de reproducción. Asexual sería la fisión. Algunos le dicen fisión binaria, cuando se suelta en dos, ¿verdad? Podría ser también otra, la gemación, que es cuando se genera en el animal una pequeña yema, ¿verdad? Y está también lo que es la fragmentación, que si se le, por ejemplo, una estrella de mar, se le arranca un pedazo y el pedazo lleva una parte del disco, pues se crean dos, al final, estrellas de mar en ese caso, ¿verdad? En el caso de la reproducción sexual, podríamos hablar de los tipos también de reproducción sexual, que sería lo que es la bisexual, ¿verdad?, que sería entre dos, ¿verdad? Está el hermafroditismo también. También hermafroditismo. El caso de los caracoles, ¿verdad?, que tienen tanto el órgano masculino como el femenino, pero ellos no se pueden autofecundar, ¿verdad?, sino que tiene que haber otro caracol. Y está la partenogénesis. En ese caso, ¿verdad? Por ahí pues tendríamos esa interpretación que se le puede dar a cada uno de lo que es los animales. Vamos a hablar un poquito, con eso vamos a ir terminando, era más o menos lo que teníamos preparado para el día de hoy, y vamos a hablar un poquito acerca de la célula que tienen los animales, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de lo que es la célula de los animales. En este caso tenemos que es la célula heterótrofa. La célula heterótrofa. La célula es la célula heterótrofa. En este caso podemos decir que la célula heterótrofa necesita conseguir alimentos. Necesita conseguir alimentos, ¿verdad? Ya que no pueden realizar, en este caso, la fotosíntesis, ¿verdad? Todos los seres animales necesitan célula heterótrofa. ¿Por qué la célula animal es una célula heterótrofa? ¿Verdad? Porque no poseen una pared celular en el exterior de la célula y son incapaces de sintetizar su propio alimento, ¿verdad? Entonces hay que tener la necesidad de incorporar pues alimento diariamente para que no haya muerte celular. En ese caso, ¿verdad?, podríamos terminar en este sentido de esta manera, ¿verdad? ¿Alguna preguntita que tengan al respecto? No, Lick, Ninguna. por el momento no, Lick. Se le entiende lo que está explicando. Bueno, podríamos pasar y hablando de cada uno de ellos, pero sería la de no terminar, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta esa interpretación, ¿verdad?, con respecto a ese sentido.
¿verdad? No sé qué les ha parecido la segunda parte, que era la parte de irnos acomodando a lo que es la pizarra eléctrica. Ahí va uno más pausado porque uno va escribiendo cada una de las ideas, ¿verdad? Y esas ideas pues van tomando en cuenta esa interpretación y como les digo, tanto el reino de las plantas como el reino animal es bastante amplio, pues, y uno podría hablar varias jornadas al respecto e ir uno por uno. Por ejemplo, anélidos, tal, 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 poríferos, tal, 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 nidarios, tal, 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 equinodermos, y sería una cantidad enorme de interpretaciones que se podrían dar en ese sentido. Así que, pues, tomando en cuenta esa situación, pues quedamos hasta acá, ¿verdad? Comentarles que les voy a dejar una actividad evaluada, ¿verdad? Para complementar las horas y las jornadas que se toman en cuenta y pues no va a ser para entregarla hoy mismo, sino que se les van a dar 2 días para que haga la interpretación. Por favor, van a tener el día de mañana, que sería el día jueves, y van a tener hasta el día viernes a las 11 de la noche para poder entregar la actividad complemento de lo que es el reino animal y el reino vegetal. Hoy mismo solo termino y trato de comer algo y me pongo a colocarles la tarea evaluada para la cual van a tener 2 días. Por favor, hacerlo con tiempo, ¿verdad? Para que puedan ser todos agregados a lo que es la plataforma en ese caso, ¿verdad? La plataforma en Sinapsis. Entonces, vamos a terminar la grabación en este momento. Luego de esto, únicamente me quedo pasando lista y pues ya tenemos que ir finalizando lo que es la reunión, ¿verdad? Espero y esperaría que lo poco que se menciona en este caso, pues sea bien atesorado y como siempre, pues vamos a ir subiendo lo que son las jornadas de las clases. Ya creo el fin de semana subí todo. Ahí está ya en YouTube los videos y solo me faltaría este de subirlo, vea, en ese caso. Si no hay ninguna pregunta referido al tema, pues cuelgo ahorita, bueno, dejo de grabar y me quedo nada más pasando lista y pues quedaríamos ya despedidos de la jornada del día de hoy con la actividad de complemento que se les va a dejar. Bueno, dejo la grabación. Muchas gracias.